compleja construcción humana. Hemos dado estos 5 minutitos para iniciar el ciclo de conferencias y siempre, como comentaba, daros las gracias por estar aquí, por apoyar el proyecto Altiplano Unido por el Agua y participar en este ciclo de conferencias que hasta el momento la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Así que dar las gracias también a los conferenciantes, que hoy tenemos a José María Martín Cibantos y también a Teresa Bonet y tenemos un tema ahí muy interesante. Y primero de todo, antes de empezar y presentarlos ya detenidamente, Juan Francisco, nuestro presidente del Grupo Desarrollo Rural, siempre nos inicia unas palabras y os quiere saludar. Ahí te dejo, Frisco. Gracias, Teresa. Simplemente, como todos los días, daros la bienvenida y agradecer a los ponentes de hoy, tanto a José María como a María Teresa, que nos acompañen. Hoy vamos a abordar la temática del agua de una perspectiva diferente a jornadas anteriores. Hoy vamos a hablar posiblemente del valor patrimonial, de la importancia. Muchas veces hablamos, lo comentábamos el otro día en el debate, del impacto tan negativo muchas veces que está teniendo el hombre en la infraestructura hidráulica en la actualidad. Y sin embargo tenemos ejemplos fantásticos y maravillosos de cómo el hombre ha sido capaz a lo largo de la historia de influir de manera positiva en nuestro paisaje y cómo ha sido capaz de transformar, como a través de las acequias históricas, pues zonas como la nuestra, precisamente, nuestras vegas, que son un ejemplo de ese oasis mitad del desierto. Y eso ha sido la mano del hombre. Es decir, tenemos ejemplos positivos. Yo reconozco también que soy de los conversos en la percepción y en la concepción de los regadíos históricos y de su función. Y fue precisamente a través de José María, hace unos años, cuando organizamos una jornada en Benalmádena acerca de regadío histórico y frente a la modernización, donde posiblemente su visión y cómo nos contó su visión de los regadíos históricos cambió incluso en mí la percepción que tenía sobre ello y sobre su función. Y por eso muchas veces estas jornadas me parecen tan interesantes, porque todos aprendemos. Y lo que teníamos sentado en nuestra percepción sobre un tema, pues cuando eres un experto y te aplica el conocimiento de todo lo que tiene atesorado sobre ti, pues te puede hacer cambiar y modificar lo que te ha sentado. Así que, por mi parte, la verdad es que aquella charla que hicimos a Benalmádena tuvo una gran influencia en nuestra visión sobre cómo tenemos que actuar ante la práctica histórica, y espero que tanto la charla de hoy como todas las demás, esa es la intención de este ciclo de conferencias, es que todos nos dotemos del conocimiento suficiente para afrontar el proceso participativo de alegaciones al plan hidrológico, pues con una buena base, porque en realidad pues muchos de los que participaremos no tenemos base técnica, seguramente, en esta temática, pero sí que tenemos que dotarnos de ese conocimiento a través de estas conferencias que creo que a todos nos alumbran en estos días. Así que por mi parte nada más, dar, como decía, la bienvenida a todos y nada, Teresa, os la dejo para que os presente a los ponentes de hoy. Gracias, Frisco. Pues para quien no conozca Santos, quien no haya tenido la oportunidad de verlo en alguna de las charlas que ha venido por aquí, por el territorio, deciros que es profesor titular del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada, ha desarrollado su carrera académica en España, en Italia y además de manera interdisciplinar, lo cual ha hecho que haya mezclado muchísimas disciplinas con la historia, desde la planificación espacial hasta construcción, geografía, ciencias ambientales, botánica, todo lo ha mezclado y ha hecho proyectos, hasta más de 50 proyectos, donde más de la mitad incluso ha liderado él. En uno de los proyectos que le trajo por aquí, por el territorio, y que queremos también que conozcáis, no sé si se referirán a él en su charla, pero que ha sido determinante, ese proyecto europeo Me Mola, y que, bueno, pues cambia un poco esa perspectiva, ¿no?, que nos comentaba Frisco sobre lo que pensamos que son los regadíos tradicionales y todo lo que nos queremos saber. Así que, bueno, pues os los dejo aquí, a ver qué
qué podemos descubrir nuevo de esa historia que tenemos. José María, muchas gracias de nuevo por estar por el territorio y por dejarnos este espacio, ¿no?, de conocimiento. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación, sobre todo al ciclo, y a ir escuchando todo el resto de conferencias. Lo que vamos a hacer ahora en realidad no son 2 charlas, sino pretendemos que haya 2 presentaciones también, porque es complicado técnicamente, que en realidad es una, y yo coordino el laboratorio Memolab, en el que también se integra Teresa Bonet, que es una de las primeras investigadoras, de hecho por la primera que empezó a trabajar conmigo en temas de acequia y de sistemas históricos de regadío, así que lo que vamos a hacer en realidad es una primera y segunda parte, ¿no? De hecho, intentaré controlar lo que hable para no comerle a ella su parte del tiempo, porque tengo cierta tendencia a hablar mucho, ¿no? Para eso, antes de comenzar a que yo hable, y para poder sintetizar una buena parte de lo que yo quisiera decir de manera muy, muy concentrada, vamos a poner primero, sí, me acuerdo, si funciona bien, 2 vídeos cortitos sobre qué son los sistemas históricos de regadío y por qué son importantes, que hicimos precisamente en el marco del proyecto Memola, ¿no? Y si todo va bien, pues creo que se ve la pantalla, ¿no? Se ve la ventana. Un sistema de regadío es una compleja construcción humana que consiste en captar el agua de un punto, conducirla a través de una canalización principal o acequia y distribuirla a través de otras menores que la van repartiendo hasta sus lugares de destino, que son los campos y las huertas. Y si bien es vital calcular dónde tomar el agua, establecer correctamente la pendiente óptima para evitar la erosión del terreno o levantar las terrazas de cultivo adecuadamente, lo verdaderamente difícil es ponerse de acuerdo para repartir el agua, establecer cuánta le corresponde a cada parcela y en qué momento. Con el fin de regular todas estas cuestiones, se crearon las comunidades de regantes, los órganos últimos que se encargan de medir la tierra y medir el agua, pero sobre todo, de acordar cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno y una para disfrutar del sistema, y a su vez mantenerlo limpio y funcional en todo momento. No en todas las sociedades se han construido estos sistemas de regadío y no todas han sido capaces de llegar a acuerdos para organizarse así. Es por eso que los sistemas históricos de regadío son algo tan singular y especial, una parte importante de nuestra historia, nuestro patrimonio y un componente fundamental de nuestros paisajes. Los sistemas históricos de regadío son un ejemplo de modificación y adaptación del ser humano al medio natural. Su funcionamiento está ligado a complejos conocimientos ecológicos locales de las poblaciones que los han mantenido históricamente, saberes relacionados con plantas y animales, suelos y aguas superficiales y subterráneas. La gestión del agua es comunal, lo cual ha obligado a los regantes a repartir el agua y solucionar los frecuentes conflictos durante siglos, fijando así a la población rural, manteniendo la identidad cultural y cohesionando a la comunidad. Además de una agricultura rica y variada, estos sistemas generan paisajes con una gran biodiversidad, regulan los ciclos hidrológicos y recargan acuíferos y manantiales mediante las filtraciones de las acequias y de los riegos a manta. El riego a manta fertiliza la tierra y evita la salinización. Al mismo tiempo, los espacios de regadío aumentan el índice de humedad, disminuyen localmente las temperaturas máximas y contribuyen a la formación de tormentas.
durante siglos han demostrado ser sostenibles y enormemente resilientes frente a cambios sociales o ambientales. Suponen además una herramienta eficaz de adaptación al cambio climático y un patrimonio que debemos preservar para las generaciones futuras como ejemplo de desarrollo sostenible. Vale, la idea es fundamentalmente intentar explicar por qué son importantes todos estos sistemas de regadío, ¿no? Y en esos vídeos cortitos bien explicado qué es un sistema histórico de regadío, ¿no? Y qué es lo que lo compone, y toda esa es la parte sobre la que no vamos a hablar para no alargarnos, para no hacerlo más pesado, y se supone que ahora sí estáis viendo la presentación, ¿no? Ahora la vemos ya ampliada. Vale. Pues eso, la idea es no explicar qué son los sistemas históricos de regadío, ni cuál es su origen, ni la problemática en torno a su origen, ni a por qué se crean, en qué contextos sociales aparecen y cómo se van desarrollando, y ni siquiera entrar en cuestiones más relacionadas con la gobernanza, ¿no? Y con los mecanismos de funcionamiento, obviamente tampoco en cuestiones tecnológicas, sobre infraestructuras, ¿no? de acequia y cuestiones de ese tipo, sino fundamentalmente intentar responder a esta pregunta, ¿no? En el marco de la planificación hidrológica, que es lo que nos ocupa ahora. De lo que se trata es fundamentalmente de dar argumentos que sean útiles para el debate y que sean útiles de cara al futuro ciclo de planificación hidrológica. Como nosotros somos además historiadores y arqueólogos, y a mí me gusta muchas veces empezar por este tipo de cosas, ¿no? Porque a nosotros nos preguntan muchas veces por nuestro patrimonio histórico, cultural, y fundamentalmente cuando nos preguntan cuál es el principal legado que nos deja la Edad Media, ¿no? Y el Al-Ándalus actualmente, y siendo nosotros además arqueólogos medievalistas, pues la gente espera que hablemos de la Alhambra, por ejemplo, o de la Mezquita de Córdoba, ¿no? De los grandes monumentos, y sin embargo el principal legado, nuestra principal herencia y principal patrimonio heredado desde época medieval son nuestros sistemas productivos, son sobre todo los sistemas de regadío y la red de poblamiento asociada a ella, es decir, nuestros pueblos que están directamente ligados a esos usos del agua y a esos espacios productivos. Si nosotros viéramos, ¿no? Nosotros nos enseñan una foto como esta de un oasis en Marruecos, igual que podríamos ver algunos de Túnez o de Jordania o de Omán, ¿no? Muchos de ellos incluso catalogados no solo como espacios patrimoniales, sino también desde el punto de vista ambiental, pues probablemente diríamos que no solo son hermosos, sino que hay que preservarlos. Sin embargo, cuando no somos capaces de ver esa belleza ni esos valores culturales, patrimoniales y ambientales en lo que tenemos más cerca, ¿no? En nuestras vegas, como decía antes Juan Francisco, y en espacios que tenemos al pie de nuestros pueblos, ¿no? O al pie de nuestras ciudades, y que han ido marcando de manera indeleble nuestros paisajes y que forman, igual que decía también antes Juan Francisco, el auténtico oasis. De hecho, en torno a la idea de oasis, que en el altiplano es muy evidente, en toda la zona desde Guadí hasta el norte de la provincia de Granada, incluyendo luego muchas zonas de Almería y de Murcia, pues es mucho más evidente esta imagen, ¿no? de oasis, de contraste entre los espacios regados, los espacios húmedos y los espacios semiáridos o áridos fuera del regadío, ¿no? Todos estos espacios son parte de nuestros paisajes culturales, son el resultado de un proceso de culturización de la naturaleza, son parte de un proceso de apropiación, ¿no? Y organización del espacio y de aprovechamiento de los recursos. Son, por tanto, parte de un proceso histórico y un proceso de territorialización en el que, como decía antes, el agua es un elemento vertebrador fundamental, ¿no? Y para eso, bueno, cualquiera de ustedes seguro que lo sabe, sobre todo los que vivan en la zona del altiplano o en general en el sureste, que el agua es el que organiza una buena parte, ha organizado históricamente una buena parte de la vida de nuestros territorios y de nuestros pueblos, porque en eso se basaba la supervivencia, porque el agua, igual que en cualquier otra zona semiárida,
el agua es vida, ¿no? Y son además el resultado de un enorme esfuerzo colectivo, ¿no? De un esfuerzo que se llevó a cabo hace generaciones, hace siglos, y que supone no solo abrir una cantidad enorme de acequias y de canalizaciones, sino que supone modificar los suelos en las zonas de pendiente, en las zonas de ladera, de manera mucho más acentuada, con la creación de los sistemas aterrazados mucho más espectaculares, pero en todos los espacios de regadío se produce una modificación no solo de las pendientes, sino también del suelo, la generación de suelos nuevos y de suelos fértiles que tienen un componente antrópico muy importante, ¿no? Mediante la generación de nuevos suelos, mediante el mantenimiento de la fertilidad y adición de materia orgánica, la corrección de suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego Tere Bonet nos hablará de este mapa, del mapa colaborativo que hemos ido haciendo, pero aquí puede irse viendo cómo este enorme esfuerzo colectivo puede verse plasmado a nivel espacial con unos datos que nosotros hemos ido pudiendo acumular solamente en la provincia de Granada y Almería, que son realmente impresionantes, porque haciendo solo un análisis espacial de los sistemas que tenemos documentados en el territorio, pues tendríamos en torno a unos 24.000 kilómetros de acequias, ¿no? Estamos hablando de en torno a unas 200.000 hectáreas de regadío histórico. La inmensa mayoría, prácticamente todas ellas, son de origen medieval, de origen andalusí. Todo este esfuerzo es el resultado de una opción social, es decir, la gente no riega porque sí. La gente no monta todo este sistema tan complejo de acequias, de terrazas, de suelos, de asociación de plantas, cultivos y animales, y sobre todo la gente no hace el esfuerzo de repartirse el agua y mantener instituciones de gobernanza sobre el agua tan complicados, si no es por un buen motivo. El motivo básicamente puede resumirse en que gracias al agua y gracias al regadío, pues conseguimos tres cosas. Una, que es de la que habitualmente se habla más, que fue la introducción en época andalusí de nuevas plantas venidas de climas distintos del Mediterráneo, como los cítricos, por ejemplo, o la caña de azúcar, pero en realidad uno no hace todo este esfuerzo para sembrar cítricos, ni alcachofas, ni caña de azúcar, sino que son los otros dos efectos principalmente los que más incidencia tienen. En primer lugar, porque eso permite reducir, aumentar la productividad por unidad de superficie. Y eso va a cambiar la relación con el territorio, con el espacio que se ocupa y con la cantidad de tierra que se cultiva y cómo se explota. Pero sobre todo en climas como el Mediterráneo, que son tan cambiantes, que tienen una oscilación tan importante, lo que se consigue es regularizar las cosechas, y eso para cualquier sociedad preindustrial era prácticamente algo milagroso, porque eso fundamentalmente lo que ha evitado históricamente es caer en mecanismos de endeudamiento y a partir de ahí caer en mecanismos de dependencia. Y eso tiene unas consecuencias sociales muy importantes de las que ahora mismo no vamos a poder seguir hablando. Y como proceso histórico de implantación en el territorio y de relación con los recursos y con el medio, pues en realidad nuestros espacios de regadío son el resultado de un proceso coevolutivo en el que el ser humano se ha ido adaptando a las condiciones del medio, pero en las que el medio se ha ido adaptando a las nuevas condiciones introducidas por el ser humano. Y esto es muy importante para entender esa función de oasis, ese papel de oasis del que hablábamos anteriormente, porque lo que estamos haciendo es cambiar las condiciones de humedad, ¿no? Durante las estaciones más secas, fundamentalmente. Lo que estamos es cambiando las condiciones naturales, y eso lo que ha provocado son nuevos equilibrios que han dado como resultado la generación de socioecosistemas, es decir, de ecosistemas que no son naturales, sino de ecosistemas que dependen en buena medida de la energía, del trabajo y de los conocimientos que el ser humano ha ido movilizando, ¿no? Y ha ido implementando. De manera que el medio ambiente la naturaleza se ha ido adaptando a esas nuevas condiciones. Y eso es muy importante para entender los paisajes que tenemos ahora y los valores ambientales que tienen esos paisajes. De manera resumida, podemos decir que estos sistemas están compuestos por dos niveles distintos o por dos unidades distintas. Uno sería el propio sistema de regadío,
la unidad tecnológica. Es decir, una captación, una acequia madre, si tiene balsa de regulación y todas las derivaciones de ramales, ¿no? O chorreras o chorros, depende de cómo se torna, depende de cómo se llame en cada sitio. Esa sería la infraestructura. Pero esa infraestructura es gestionada por una comunidad, es gestionada por un grupo humano que son los agricultores y en algunos casos también ganaderos, ¿no? Pastores, que son los que conforman lo que actualmente son las comunidades de regantes, que son las que gestionan ese espacio. Es muy importante entender que estos dos niveles interaccionan entre ellos y son fundamentales para poder mantener, ¿no? El sistema. De manera que en realidad los verdaderos protagonistas de los sistemas históricos de regadío son estos señores, son los labradores, son nuestros agricultores y en parte también, como decía, pastores, ¿no? Porque son los depositarios de esos saberes ecológicos locales que permiten conocer los mecanismos de funcionamiento del agua, pero también, como decía, de suelos, de plantas o animales, ¿no? Porque son los que han ido manteniendo las prácticas tradicionales, entre otras cosas, para poder mantener la propia infraestructura y sobre todo porque son los que gestionan, los que gobiernan esos espacios y hacen la distribución social del agua, la resolución de los conflictos, etcétera, etcétera. Pero esos saberes ecológicos locales van más allá de las propias acequias o del propio reparto de agua, incluyen artefactos a veces muy complejos como pueden ser, por ejemplo, las balsas en algunos casos o los molinos, ¿no? U otro tipo de artefactos que en muchos casos actualmente ya se encuentran en desuso, ¿no? Así que hablar sobre regadío histórico implica muchas cosas que van más allá de la propia agricultura, de la propia producción, y aquí hago un listado de algunas de ellas, ¿no? Implica hablar de zonas rurales y de las comunidades rurales, pero implica también hablar de paisajes culturales, de las propias actividades agrarias, de patrimonio tangible e intangible, de planificación territorial, de políticas agrarias, de políticas ambientales, de cambio global y de cambio climático, de desafíos culturales entre los espacios urbanos, ¿no? Y los espacios rurales, del propio concepto de urbano y de urbanización. Implica también hablar sobre conocimientos ecológicos locales y sobre el necesario diálogo de saberes entre los conocimientos académicos, ¿no? De los ingenieros y los científicos y de las propias comunidades locales, de las propias comunidades regantes, de los propios labradores. Pero implica hablar de los problemas actuales de envejecimiento de la población, de cuestiones de género que son fundamentales dentro de los espacios agrarios, entre las actividades agrarias, de agrodiversidad, de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de gobernanza, de custodia del territorio, de producción y productividad, que no son lo mismo, ni mucho menos, ni tienen por qué ir de la mano, de desarrollo económico, de resiliencia, y obviamente pues de política y planificación hidrológica, de mediación y mediación ambiental, de la construcción comunitaria de nuestros pueblos y de su propia identidad, del empoderamiento de los propios labradores y de los propios vecinos de nuestros pueblos. Y desde el punto de vista científico nos obliga a hablar de inter y de transdisciplinariedad. Nos obliga a hablar de la epistemología de la ciencia, de nuestras propias bases científicas, de nuestro objeto de estudio. En nuestro caso, desde la historia de la arqueología, del papel de las humanidades que la humanidad desempeñan en todo esto, ¿no? Y obviamente de procesos de participación o de las relaciones entre lo público, lo comunal y lo privado, ¿no? Implica todas esas cosas y muchas más, ¿no? Y en muchas de esas cosas encontramos cada vez más argumentos y más datos para defender los regadíos históricos. Argumentos y datos desde el punto de vista cultural y patrimonial, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista social, ambiental o agronómico, ¿no? Entre otras cosas porque, como decía antes, la propia red de poblamiento, nuestros pueblos, nuestros términos municipales, la forma en la que se organiza nuestro territorio, son el resultado en buena medida de las formas de organización de la producción, de los propios sistemas de regadío. Y esa red de poblamiento y esos sistemas de regadío son las dos huellas principales que nos ha legado el periodo andalusí, ¿no? Y toda la etapa
moderna y contemporánea hasta llegar a la gran crisis agraria y los procesos de cambio global que vivimos en la actualidad, ¿no? Y el propio proceso coevolutivo es uno de los argumentos importantes para defender estos regadíos, ¿no? Es decir, el hecho de que el ser humano haya sido capaz de modificar de forma tan importante el medio sin causar unos efectos negativos, al revés. Es decir, haciendo que la naturaleza se adapte, igual que el ser humano se ha ido adaptando a esas nuevas, a esos condicionantes y generando socioecosistemas que han demostrado ser enormemente sostenibles y resilientes, porque muchos de ellos, la mayoría de los que existen en el altiplano, tienen en torno a 1000 años de historia. Es decir, que han demostrado que no agotan los recursos. Y no solo no los agotan, sino que enriquecen una buena parte de esos recursos, como por ejemplo el suelo o la biodiversidad, y además tienen una enorme capacidad de resiliencia, de adaptación a las crisis, a los cambios traumáticos, ¿no? Y a los cambios y procesos sociales más profundos, de manera que han sido capaces de sobrevivir tanto a guerras, expulsiones de población, repoblaciones, cambios políticos y sociales de todo tipo, cambios económicos, y eso lo hacen enormemente interesante en el contexto actual de cambio global y ante los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Las redes de acequia, además, los sistemas de regadío, expanden las áreas de influencia de ríos, arroyos, manantiales, generando espacios agrarios que tienen una enorme biodiversidad y generando paisajes que son multifuncionales, ¿no? Y que tienen una enorme capacidad de resiliencia desde el punto de vista puramente ambiental. Y como decía, los propios saberes ecológicos, ¿no? Ecológicos locales, las prácticas tradicionales y las formas de gobernanza comunal son ya en sí un patrimonio enorme, un patrimonio fundamental para entender nuestros territorios, para entender cómo manejar, cómo gestionar de forma sostenible esos recursos y nuestro territorio. Por ejemplo, las aguas subterráneas, que son uno de los grandes problemas, ¿no? Y uno de los grandes puntos de conflicto en el altiplano. Aquí tenéis un ejemplo de un canat con todas sus modificaciones, justo en la zona de Baza de Basti. Un canat que muy probablemente lleva funcionando, como decía antes, 1000 años, ¿no? Y que ha estado en funcionamiento hasta hace relativamente poco tiempo, igual que muchas otras galerías de drenaje, sin agotar los recursos del subsuelo, sin agotar los recursos hidrogeológicos. Lo mismo podríamos decir de los suelos. Otro gran problema, ¿no? En el contexto del altiplano, del que nos hablaba Mari Carmen en una de las conferencias sobre las pérdidas de suelo, los procesos erosivos tan importantes que están ligados al sobrelaboreo, pero también al uso intensivo de productos químicos y a los procesos de intensificación de la agricultura y la ganadería, ¿no? Todos estos sistemas han generado suelo. Aquí se ve un ejemplo claro, ¿no? Donde no había suelo, se ha construido suelo. Y han sido capaces de ser productivos de forma ininterrumpida durante, como decía antes, al menos 1000 años, ¿no? Todo eso es una parte fundamental de nuestro patrimonio. Nuestro suelo no es solo natural y no es solo parte de nuestro patrimonio natural. Nuestro suelo es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Mantener la fertilidad de estos suelos ha sido una de las actividades principales para poder garantizar la subsistencia. Los mecanismos son muy variados, pero por ejemplo en relación con la gestión del agua, pues tiene que ver mucho con prácticas que se están perdiendo, que son la del entarquinado que se dice por esta zona, ¿no? Los riegos de invierno, ¿no? Que, como dicen los labradores, lo que hacen es darle el jugo a la tierra, pero al mismo tiempo lo que hacen es infiltrar una buena parte de ese agua y recargar acuíferos y manantiales que se han podido mantener gracias a la gestión antrópica, gracias a la gestión que ha hecho el ser humano del agua, no solo en zonas más altas de las cuencas, sino también en las zonas llanas. Ligado a todos estos espacios de regadío, tenemos una importante agrodiversidad, una importante diversidad de material genético que hoy por hoy una de las garantías de futuro de nuestra propia supervivencia como especie frente a las crisis a las que nos enfrentamos en la actualidad, ¿no? Pues ahora estamos justo en medio de un proceso de zoonosis, ¿no? Provocado por nuestra agresión al medio natural, ¿no? Y además en todos estos sistemas
aparece asociado a una enorme biodiversidad, no solo en la acequia o en las balsas de regulación, sino, por ejemplo, también en los suelos, ¿no? Una enorme biodiversidad ligada a microorganismos del suelo que son los que luego permiten que haya fertilidad, ¿no? Y que haya una producción. En algunos casos, algunos de estos elementos no solo son monumentales, como en algunos árboles, ¿no? Sino que también son singulares, ¿no? Singulares por las variedades que se producen localmente o singulares porque podemos encontrar especies silvestres allá donde de forma natural no la habría, sin la humedad que permiten estos sistemas de regadío, porque estos sistemas de regadío son auténticos oasis y a nadie se le ocurriría destruir un oasis, ¿no? Son sistemas que están vivos y cuya función primera y principal es producir, ¿no? Y eso nos lleva a su situación actual de crisis. En un contexto económico, en el marco capitalista globalizado, en el que estos sistemas aparecen como poco eficientes, poco productivos, en comparación con otros sistemas que nosotros podemos ver. El poniente almeriense sería uno de los grandes exponentes, ¿no? La agricultura bajo plástico, pero también toda la agricultura de intensivos y de superintensivos que se van expandiendo cada vez más desde las zonas de Almería o de Murcia, o de superintensivos relacionados, por ejemplo, con el olivar, ¿no? Y eso lo que lleva es a procesos de marginalización, de abandono, de envejecimiento de la población, de éxodo rural, ¿no? Y de pérdida no solo de capacidad de trabajo y de mantenimiento de estos sistemas, sino también de pérdida de conocimientos ecológicos locales que son el resultado, como decía, de ese proceso coevolutivo de siglos. Son el resultado de un proceso de experimentación, ensayo, observación a lo largo de generaciones. De manera que lo que estamos es destruyendo un capital humano, un capital de conocimiento y un capital económico enorme. En otros casos, sobre todo en los alrededores de algunos núcleos más grandes, donde los procesos de urbanización han sido también más intensos, parte de la destrucción se debe a la generación de nuevas urbanizaciones o de infraestructura asociadas a ellos. Sin embargo, el principal riesgo, la principal amenaza que tienen estos sistemas actualmente son los procesos, los así llamados procesos de modernización. Yo lo pongo entre comillas, pero en realidad no son procesos de modernización, ¿no? O no pueden llamarse solo procesos de modernización. Entre otras cosas porque lo primero que tenemos que empezar a poner en duda es el propio concepto de eficiente y de moderno, ¿no? Si preguntamos qué es lo eficiente y lo pensamos solo desde una perspectiva productivista y extractivista, ¿no? Es decir, lo pensamos solamente en términos de producción de volumen, pues lo más eficiente serían probablemente los sistemas de riego localizados. Pero si pensamos la eficiencia en términos más complejos, en términos integrales, ¿no? Y pensamos la eficiencia en relación a la multifuncionalidad de la agricultura, pues probablemente el concepto cambie. Porque estos sistemas tradicionales resultan mucho más eficientes desde esa perspectiva que los sistemas de riego localizados, que no quiere decir que estén mal, porque por una parte está muy bien y es muy cómodo regar con esos sistemas de riego localizado, ¿no? ¿Y qué es lo moderno? ¿Qué podemos decir cuando hablamos de lo moderno, ¿no? Y a mí me gusta utilizar mucho un símil de nuestro compañero Pipo, de Francisco Bruno Navarro del IFAPA, que creo que es muy, muy acertado, ¿no? Cuando durante los años 60, 70 se produjo la emigración de una parte importante de la población de nuestros pueblos hacia Barcelona o Madrid o Alemania o Bélgica, pues muchas de esas personas, cuando consiguieron ahorrar un poco de dinero, lo primero que hicieron fue tirar sus viejas casas de sus pueblos y construirse una casa moderna y eficiente, ¿no? Porque sus viejas casas eran el símbolo del subdesarrollo y la nueva casa era el símbolo del éxito que habían podido tener fuera y les permitía modernizarse, ¿no? Y les permitía ser más eficientes. Cuando nosotros hoy en día vemos esas viviendas, esas casas de los años 60 y de los años 70, nos parecen horribles,
¿no? Nos parecen feísimas, no tienen ningún tipo de valor desde el punto de vista arquitectónico, pero es que además son enormemente ineficientes en términos, por ejemplo, energéticos, ¿no? Y hoy en día la gente no quiere ir a ver esos sitios, la gente lo que quiere ir a ver son los centros históricos que en su día no pudieron hacer esa transformación, que han conservado sus valores, ¿no? Que han conservado toda esa esencia también desde el punto de vista identitario. La gente lo que quiere ir a ver son esos cascos históricos. Hoy en día a nadie se le ocurriría decir, bueno, pues vamos a tirar el Albaicín, porque como es viejo, es ineficiente, ¿no? El objetivo, en teoría, es restaurarlo, es mejorar las condiciones de vida de la gente del Albaicín, ¿no? Y restaurar esas viviendas para poder mantener esos valores, intentando, como digo, dignificar y mejorar las condiciones de vida dentro de esas viviendas. Pero a nadie se le ocurre tirarlas. Así que el concepto de lo moderno también hay que ponerlo en entredicho, ¿no? Porque en realidad nuestros sistemas de regadío son todo lo moderno e innovador que podemos encontrar en cualquier documento internacional de cualquier organismo, ya sea la FAO, la UNESCO, la organización, la OCDE, la propia Unión Europea, ¿no? En cualquier término de cualquier organismo, de cualquier institución internacional, podemos encontrar muchas de las palabras, muchos de los términos, ¿no? Que son actualmente innovadores, pero que ya existen en estos sistemas de regadío desde hace 1000 años, ¿no? Nuestros sistemas históricos de regadío son formas de aprovechamiento sostenible, tanto de aguas subterráneas como superficiales, ¿no? Son sistemas de regulación hídrica, son sistemas que recargan acuíferos y manantiales, que como decía antes generan y mantienen la fertilidad de los suelos. Son herramientas, son mecanismos de adaptación a la escasez, ¿no? Generan agrodiversidad y biodiversidad y son, como decía, auténticos oasis. Así que podemos decir claramente que son infraestructuras azules y son infraestructuras verdes. Son corredores ecológicos, son resilientes, son ejemplos de sistemas de gobernanza, ¿no? Que es uno de los términos más innovadores y más de moda en el ámbito social y en el ámbito político. Son sistemas integrados de manejo de agua, ¿no? Que ahí tenéis por sus siglas en inglés, que es el nuevo paradigma en la hidrología, en la planificación hidrológica, ¿no? Y en la hidrogeología. Son soluciones basadas en la naturaleza, que es de hecho el término sobre el que se basa una buena parte de las nuevas tendencias actualmente para la adaptación y la transición ecológica, ¿no? Para la adaptación al cambio climático. Son ejemplos de economía circular, ¿no? Son además una parte muy importante de la que iremos escuchando cada vez más. De hecho, ahora ha salido un nuevo están saliendo los nuevos vídeos producidos por Arbelar y otros colectivos sobre agricultura regenerativa, que es muy importante o que está empezando a ser muy importante en el altiplano y que están en relación con un nuevo paradigma sobre suelos, ¿no? En edafología, que es considerar los suelos no como elementos inertes, no son un soporte muerto, inerte, sino que son elementos vivos, ¿no? Se trata de considerar los suelos, de hecho, como seres vivos complejos, ¿no? Compuestos por infinidad de microorganismos. Esos son también nuestros sistemas históricos de regadío. Y son, por supuesto, herramientas de adaptación al cambio climático, que nos dotan de una cantidad enorme de servicios ecosistémicos, ¿no? Muchos más de los que podamos pensar en un principio. Así que lo moderno y lo eficiente tenemos que empezar también a ponerlo en duda, sobre todo en el contexto que se nos abre de cara al futuro, ¿no? Ya son cada vez más las voces, tanto del ámbito académico, del ámbito científico, como del ámbito social. Aquí traigo un informe de WWF, fijaros que ya es de 2015, en el que se denuncia claramente y se demuestra que la modernización de regadío no sale rentable ni en términos sociales, ¿no? Ni en términos sobre todo en términos ambientales, ¿no? Ya sabemos a ciencia cierta que esas modernizaciones no suponen un ahorro de agua, ¿no? No lo suponen además por un motivo muy sencillo, porque al final acaban suponiendo una intensificación y por tanto una mayor demanda de recursos hídricos. En otras ocasiones lo que suponen es la posibilidad de alargar temporadas cuando el clima lo permite, y alargar las temporadas supone consumir más agua, y en muchas ocasiones consumir más agua cuando menos disponibilidad hay, a finales de verano o principios de otoño. Así que, en realidad, en nuestro mapa
de regadíos de Andalucía, al que le faltan una parte sustancial de los pequeños regadíos que no están recogidos de las zonas de Málaga, Granada y Almería, sobre todo, lo que tendríamos es que ir reconociendo esa validez, no solo histórica y patrimonial, sino esa validez en términos también ambientales, en términos productivos de nuestros sistemas históricos de regadío, ¿no? Yo no hablaré de la parte social de nuestra actividad, de la que hablará Tere, pero sí mencionaré de manera breve una parte que es muy importante en términos políticos, ¿no? Aquí os pongo dos documentos de recomendaciones políticas que están también en internet y que las podéis encontrar en español. Una sobre el impacto de la Directiva Marco Europea de Agua sobre nuestro patrimonio cultural, sobre los regadíos históricos, y en la que demostramos claramente que, a pesar de lo que digan nuestros políticos y los responsables tanto de la política agraria como de la política hidráulica, que Europa nos obliga a hacer esas modernizaciones, a destruir nuestros sistemas históricos de regadío, pues hemos de decir otra vez claramente que eso es mentira. Eso no es así. La Directiva Marco Europea de Agua no obliga a destruir esos sistemas, ni mucho menos. De hecho, reconocen en otros muchos sitios, en Italia, en Francia, ¿no? En Alemania, donde hay sistemas históricos de regadío, no de las dimensiones ni del impacto que tenemos nosotros aquí, que se reconocen como singularidades, ¿no? Y que se reconocen como algo importante a conservar, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de los suelos, ¿no? Que es el segundo documento de recomendaciones políticas. De manera que hemos ido pudiendo conseguir un cierto reconocimiento también en el ámbito político, y en el Parlamento Europeo, en el Parlamento andaluz, perdón, ya se han aprobado por unanimidad 2 proposiciones no de ley, y una de 2017, que os pongo ahora, la otra es de 2019, muy reciente, y que reconocen de manera explícita los valores tanto culturales como ambientales y agronómicos de nuestros sistemas históricos de regadío, ¿no? Lo que pasa es que hace falta que eso se vaya trasladando al ámbito de la planificación, al ámbito de las medidas y al ámbito legislativo, ¿no? Eso se está haciendo, nosotros estamos intentando colaborar dentro de la Federación Intervega, a la que si no lo conocéis os invito a uniros, donde se está trabajando desde ese ámbito más político y sobre todo en este caso desde el ámbito legislativo, con una propuesta de ley que ya está en el Congreso desde la legislatura anterior y que esperamos se empiece a mover dentro de poco, para la protección de nuestros suelos de alto valor agrológico, que están en buena medida en nuestras becas, ¿no? Y que, como decía antes, son un patrimonio fundamental y son un elemento estratégico para nuestro desarrollo. Pero también por el reconocimiento de la gestión del comunal, ¿no? El reconocimiento de esos sistemas de gobernanza ancestrales que han tenido la enorme capacidad de gestionar de manera sostenible y de saber adaptarse a los cambios durante centenares de años, ¿no? Y que han ido además creando identidad. En algunos de estos casos, estos sistemas se han ido reconociendo y se van creando figuras que se van reconociendo, ¿no? Yo os traigo aquí una que es la de la ICA, que es un registro de Naciones Unidas en el que nosotros participamos, en el que hemos conseguido que haya una primera comunidad de regantes, en este caso la de Cañas en la Alpujarra, reconocida dentro de este registro como un espacio conservado por la población local, ¿no? Y un espacio productivo conservado por la población local que aporta todos esos beneficios y que es reconocido como un territorio de vida. Así que sí que podemos defender todos estos sistemas históricos de regadío en un contexto que haga frente a los desafíos que tenemos para el futuro, de hecho que tenemos ya en nuestro presente, y que nos permita afrontar con ciertas garantías todos esos desafíos dentro del contexto de cambio global, no solo de cambio climático, teniendo como aliados a estos sistemas históricos de regadío y a las comunidades que las gestionan, que no son solo parte del pasado, sino que son una parte fundamental de nuestro presente y de nuestro futuro. Gracias. Gracias, José María. Pues ya lo habíamos avisado, ¿no?
lo que teníamos aquí para descubrir. Yo siempre que te escucho, José María, es como, ostras, todo lo que nos queda. Me lo imagino aquí, ¿no? Me lo imagino aquí en el territorio. Voy a darle paso rápido a Teresa. Ella viene, ¿no? También trabajáis juntos. Ella es investigadora, arqueóloga profesional desde el año 2010. Ha participado también en varios proyectos en colaboración con la universidad y, bueno, pues está vinculada sobre todo a arqueología del paisaje. Hemos estado viendo ahí la importancia, ¿no?, de los suelos y de cómo nos miramos eso, ¿no? Miembro de la empresa Arqueo Andalucía, Arqueología y Patrimonio Sociedad Limitada, ha participado activamente como socia en el desarrollo y ejecución de proyectos como el MEMOLA y, bueno, está especializada en arqueología hidráulica y del territorio y, bueno, con todo el manejo de estos sistemas que ahora están tan de moda, sistemas de información geográfica, los SIG, que, bueno, pues le da siempre a todo esto un carácter, ¿no?, como más, porque, bueno, parece, ¿no?, como que la gente o las comunidades, como nos comenta José María, pues no tienen, ¿no?, ese conocimiento y resulta que es interesante unir esos avances con todo lo que viene detrás. Así que, Teresa, te dejamos y luego ya recuerda a la gente que tenéis aquí el chat para ir apuntando preguntas, que luego mi compañera Eva Jiménez recogerá y podrán hacerle tanto a José María como a Teresa en ese rato que tengamos de diálogo, de preguntas o intercambio, lo que veáis, ¿vale? Vale. Te doy paso. Gracias, Teresa. Okay, gracias. Bueno, vamos a ver si funciona la presentación, que lo hemos intentado antes y no sé si querrá o no. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, antes de nada, gracias al Grupo de Desarrollo Rural por la invitación a este ciclo de conferencias y al proyecto del Altiplano Unido por el Agua. Y bueno, como ha dicho ya un poco José María, yo lo que voy a comentaros un poco son los proyectos de investigación que hemos llevado a cabo a lo largo de ya muchos años, desde que empezamos a trabajar juntos, José María y yo, pero bueno, había otra mucha gente que ha participado en los proyectos. Voy a ser breve porque vamos regular de tiempo y bueno, el primero de los proyectos de investigación con el que participamos fue un proyecto coordinado por José María, que financió el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que se llamaba Estudio de los Sistemas Históricos de Regadío de Sierra Nevada, un paisaje singular de montaña. Este fue, como digo, el primero en el que, por lo menos personalmente, nos involucramos en el estudio de los sistemas de riego tradicionales y ahí conseguimos tomar contacto con una serie de comunidades de regantes y sobre todo con la realización de planimetría y con la toma de datos en campo. Ahí podéis ver algunos ejemplos de las planimetrías de los sistemas de riego de Ferreira y de algunos de la Vega Sur de Granada. Y bueno, quería destacar de este proyecto uno de los primeros acercamientos a actividades participativas que hicimos, que no fue muy participativa porque no tuvo demasiado éxito, que fue la creación de una exposición del sistema de riego de Ferreira. Se intentó devolver a la población los datos que nos habían ellos dado para la realización de esta planimetría. Queríamos que con su participación y con sus opiniones nos corrigieran, nos aportaran datos, nos corrigieran dudas, pero el diálogo no se produjo, pero bueno, fue el primer acercamiento que tuvimos y la verdad es que en el recuerdo queda y fue bonito. El siguiente proyecto que hicimos, de nombre impronunciable, ahí aparece, fue el estudio de los paisajes periurbanos de Granada y el norte de Marruecos, que nos permitió salir fuera y tomar un poco contacto con la realidad del deterioro de los sistemas de riego, sobre todo en algunos puntos de Marruecos, en la zona de Tetuán y sobre todo en Chauen, donde pudimos ver que si nos quejábamos de que aquí los sistemas de riego tradicionales estaban en proceso de abandono, allí estaban bastante peor a pesar de lo que pudiéramos creer. Es cierto que en algunos puntos y en algunas zonas, como se puede ver en esas dos imágenes, quedaban elementos
prácticamente fosilizados en el paisaje, pero bueno, eso nos permitió por lo menos tomar contacto con el exterior. Como ya han dicho José María y Teresa también lo ha mencionado, el proyecto que nos dio el empuje para seguir con los sistemas tradicionales de regadío fue el proyecto Memola, que fue un proyecto que duró de 2014 a 2017, coordinado por la Universidad de Granada y por José María, en el que mezclábamos, se intentaba hacer un estudio de paisaje multidisciplinar en el que participamos arqueólogos, agrónomos, edafólogos, botánicos, etcétera. Éramos 10 socios de 5 países en el que nos centramos en el estudio de 4 zonas del Mediterráneo, entre ellas Sierra Nevada. Bueno, ahí con toda la gente que participamos pudimos hacer un montón de cosas, desde excavaciones arqueológicas, prospecciones hidráulicas, unas campañas muy importantes de difusión de resultados, sobre todo lo que ahora veremos, la recuperación de acequias fue lo que más publicidad, digamos, nos dio y también más satisfacciones, actividades educativas y de participación y las relaciones con las administraciones. Aquí podemos ver algunas imágenes de la digitalización en campo de los sistemas de acequia, algunos de Treveles, en Órgiva o en Lugro, que nos permitió sobre todo tomar contacto con las problemáticas que tienen las comunidades de regantes. En cuanto a las actividades de difusión, actividades educativas, pues como veis ahí, las 2 primeras fotos son de visitas que hacíamos a la excavación que hicimos en el pago del Jarafí, en la Anteira, que era una excavación abierta a la que podía venir, organizábamos visitas y la gente era abierta al público, la gente venía de visita y se le explicaba la intervención. El resto de imágenes podéis ver ahí que son actividades relacionadas con el colectivo educativo, con los más pequeños, porque consideramos fundamental, ya se dijo aquí en alguna de las charlas, la importancia de transmitir a los más pequeños la importancia y el reconocimiento del campo y de los saberes tradicionales que tienen y que normalmente no se les presta demasiada atención. Organizamos actividades con las comunidades de regantes que llevaban a los niños de excursión a las acequias para enseñarles cómo funcionaban, etc. También prácticas con alumnos de educación para la realización de actividades de unidad didáctica. En fin, sobre todo, como ya digo, la recuperación de acequias quizás ha sido la actividad que más publicidad ha tenido y que más satisfacciones nos ha dado también. Ahí podéis ver unas imágenes de la recuperación de acequias de Careo en Lugro, con quien se tuvo una estrecha relación con la comunidad de regantes durante mucho tiempo, por la importancia que tiene la recuperación y el mantenimiento de los careos en las zonas de alta montaña. También en Cañar tuvimos una participación muy importante durante todos estos años, todavía se mantiene, sobre todo en la recuperación de algunas acequias, de la acequia de Barja fundamentalmente, y ahí en Cañar se hizo como una especie de caso piloto por la buena relación que se tuvo con la comunidad de regantes. Se fomentó el cultivo de especies tradicionales, ahí veis a un agricultor con la papacopo de nieve, se fomentó la creación de un grupo de agroecología, Ecocañar, y también la venta directa de cultivos locales ecológicos como esos kiwis ecológicos que se pueden consumir, creo que todavía siguen produciéndolos, en algunas tiendas de Granada. En cuanto a la relación con las administraciones, ya ha comentado José María un poco el tema de los informes de recomendaciones políticas, bueno, ese concretamente relacionado con el impacto de la política europea de agua. Ya ha mencionado José María que realmente lo que nos cuentan de Europa es distinto a lo que luego se transmite aquí, a las legislaciones más locales, más autonómicas. Y a partir de ahí también empezamos a hacer una serie de alegaciones al esquema de temas importantes de las demarcaciones de las cuencas internas de Andalucía y distintas reuniones con los responsables de las confederaciones hidrográficas. También la relación con asociaciones, como ya ha mencionado José María, con iniciativas comunales, con Intervegas, con Alvelal. Realizamos campañas de sensibilización, como esa campaña en Change, y el resumen de los resultados, ya lo ha mencionado también José María, son esas proposiciones de no de ley relativas al mantenimiento y al reconocimiento de los sistemas tradicionales. Quiero detenerme un momento en la creación de la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía. Los contactos que hemos mantenido durante todos estos años con las distintas comunidades de regantes nos ha llevado a comprender que las problemáticas que tienen, aunque cada una tiene sus propios problemas, en definitiva son problemáticas comunes a todas ellas.
a la mayor parte. Entonces, la idea de juntarlo y hacer fuerza frente a todos esos problemas era una cosa que veníamos persiguiendo y que finalmente se consiguió en la creación de esta asociación. Lo que pretende esta asociación es el asesoramiento a las comunidades regantes, la defensa de los derechos históricos, la representación ante las administraciones y el diseño de estrategias colectivas ante problemáticas específicas. Ahí dejo el enlace de la página de Facebook y por si hay alguien que esté interesado en inscribirse a su comunidad de regantes o en simplemente tener información de la actividad de la asociación, pues ahí está el correo electrónico, tanto el de la asociación como el nuestro, por si alguien necesita algún tipo de información. Otro de los proyectos que ha seguido al MEMOLA un poco ha sido el proyecto REACH, que en este caso no está coordinado por la Universidad de Granada, pero de la que forma parte como socio, en el que se han mantenido ese tipo de esas actividades de limpieza, de recuperación de acequias, sobre todo de apoyo a las comunidades locales en este sentido. Ahí vemos, por ejemplo, la primera fotografía es la de la limpieza de la fuente de los caños de Sorba o la limpieza de la acequia de Real de la Alhambra o la acequia de Romaila en el centro de Granada. Y bueno, este año también se había planificado una campaña de limpieza de acequias, pero con el confinamiento pues no ha sido posible. Ahí tenemos algunos de los calendarios de los años anteriores que se han mantenido, se han ido haciendo. Y me quiero detener también, José María ha puesto una imagen también de este mapa colaborativo. Este fue otro proyecto que arrancó gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que ha sido muy útil y que nos es muy útil para ver la grandiosidad de esos sistemas de riego. Este visor es un visor colaborativo, como se puede ver, que cualquiera puede participar y aportar los datos que considere. Aquí vemos, esta es la imagen que ha puesto antes José María, del visor cartográfico, ahí se ve un poco la imagen de todos los sistemas que ahora mismo tenemos documentados, seguramente habrá muchísimos más que no llegaremos a abarcarlos nunca, seguramente, pero bueno, da una imagen de esa potencia que tienen los sistemas de riego tradicionales. Para participar en este visor es muy sencillo, en la pestaña de Participa se puede... en ese vídeo se explica cómo se digitalizan los polígonos o las acequias o los puntos de interés. Hay que rellenar simplemente una serie de datos para poder introducir la información, un cuestionario de nombre de la comunidad de regantes, provincia, municipio, número de regantes, etcétera. Y ahí se puede ver en la imagen de la derecha la salida, digamos, de la información que se introduce. La comunidad de regantes de las Viñas en Majaradilla, de 380 regantes, las hectáreas de riego en Castillejar. Esta información es la que a nosotros nos ha servido, nos ha dado pie para meternos de lleno en la solicitud que nos ha hecho el Grupo de Desarrollo Rural, al grupo del MEMOLAB, dentro de este proyecto del Altiplano Unido por el Agua. La idea es realizar un catálogo inventario del patrimonio hidráulico del altiplano. Para ello hemos partido de la base que conocemos, de los datos que hay, que son, por ahora tenemos solo 90 comunidades de regantes en todo el altiplano. Seguramente habrá muchísimas más. En el mapa colaborativo tenemos de esas 90 solo 72 con su espacio de riego. Y a partir de ahí estamos empezando a recopilar elementos patrimoniales a partir de la información publicada, de contactos con comunidades de regantes, con gente del territorio que nos pasa información sobre los molinos, las balsas, las fuentes, la galería, etcétera. De todo lo que podamos, ir recopilando para poder llevar a cabo este catálogo para poder dar un poco más de fuerza a toda la información que se está recopilando por parte del Grupo de Desarrollo Rural de cara a esas alegaciones en los temas importantes del plan hidrológico. Y en fin, esa era toda mi parte, he sido muy breve, pero bueno, ahí dejo el correo electrónico, el blog del MEMOLAB, el Facebook de nuestro grupo, por si alguien quiere más información o cualquier cosa. Ese sería todo. Muchas gracias, Teresa. Lo dicho, es decir, animar a la gente, tú lo has comentado y lo estaba pensando cuando estaba escuchando, de remarcar y daros las gracias por colaborar con este proceso que hemos hecho o que estamos haciendo.
y bueno, aprovechar este espacio para que la gente se anime a ponerse en contacto con nosotros o con vosotros y poder dar más información a todo esto para tener todo este patrimonio, que lo tenemos ahí catalogado y poderlo tener en ese informe que va a formar parte de todo el diagnóstico que estamos realizando del territorio. Así que viéndolo ya así, fíjate, lo hemos estado hablando y viéndolo así en mapa me parece todavía más impactante, ¿no? Lo que podemos tener aquí y poder recoger. Así que animar a la gente a alimentar este proyecto, ¿vale? Dejo ya paso a nuestra compañera, a Eva, que sé que yo ya he visto por ahí preguntas y comentarios y nada, vamos a sacar a sacaros partidos si os dejáis. Así que, Eva, te dejo Voy con las primeras, que veo que se está animando la gente. Os hago una primera tanda y luego ya seguimos con las demás. Tengo una tanda de por lo menos 5, así que ir apuntando y ahora ya contestáis. Pregunta Pedro del Castillo, que bueno, entiende que muchos regadíos históricos del altiplano se abastecen de fuentes que se han secado debido a las presiones sobre los acuíferos. ¿Qué podemos hacer para salvarlos? No es poca la pregunta. Mónica Sastre quería preguntaros en qué medida están interviniendo las administraciones públicas, tanto la Confederación como la Junta de Andalucía, etcétera, en la financiación de la mejora de las infraestructuras de los regadíos tradicionales, como es la red de acequias, y si se les otorga concesiones de agua a estos regadíos tradicionales. José María Moreno Narganes, pregunta si crees que sería posible proteger este patrimonio hidráulico e histórico a través de una ley integral de patrimonio histórico para su blindaje, o quizá sería contraproducente y fosilizaría demasiado este tipo de prácticas. Y dice que lo piensa sobre todo para las zonas donde aún no se ha extendido la sensibilidad hacia este tipo de patrimonio tan importante y que está en continuo peligro. Tren del Patrimonio de Andalucía nos pregunta que, bueno, de cara al desarrollo multidisciplinar de un territorio que suponen estos regadíos históricos, ¿no?, que parece que van de la mano, según nos has ido contando, que cuántas de esas acequias históricas estudiadas están protegidas por las administraciones competentes, que parece que si no es un monumento, pues no es necesario protegerlo, ¿no? Entonces pregunta que cuál es el problema real de la falta de sensibilidad por la recuperación de estos sistemas vivos. Y por último, de esta primera tanda, Pedro del Castillo pregunta también de cara al EPTI, porque una de las propuestas que hace el EPTI en la ficha de garantías es poner para el agua potable de Baza, utilizar la totalidad de los nacimientos de 7 fuentes. Entonces, pregunta si esta alternativa, si se lleva a cabo, ¿qué consecuencias tendría sobre el agrosistema, fauna y vegetación asociada a sus acequias y su patrimonio histórico hidráulico? Os dejo con esta de momento y ahora voy con la siguiente. Bueno, son muchas cosas. Vamos a ir contestando algunas. Sobre lo que plantea Pedro Castillo, que está muy relacionadas las dos cosas, porque habla sobre aguas subterráneas, ¿no? Tenemos un grave problema con las aguas subterráneas porque hay una falta total de gobernanza sobre esa agua, sobre cuántos pozos hay, que no se sabe, y cuánta agua se está extrayendo, que tampoco se sabe. Hay, de hecho, una cantidad enorme de intereses por parte de muchas instituciones particulares, no solo en el ámbito agrario, sino también en ámbitos industriales y urbanos, consumo doméstico, es decir, que hay una variedad enorme. Y el principal problema, el primer problema o la primera solución sería establecer un sistema de gobernanza y establecer un control sobre esos pozos y sobre todas esas extracciones, pero un control real, porque se está generando un perjuicio a mucha otra gente, y no solo en el contexto más cercano del acuífero, sino en el contexto mucho más amplio, es decir, se están literalmente robando agua, ¿no? Y con los efectos perniciosos que eso tiene. Muchas veces no somos conscientes de hasta dónde supone un problema la extracción de agua de muchos de esos acuíferos.
porque no solo se secan manantiales o galerías de drenaje, sino que lo que estamos en muchas ocasiones haciendo todas estas extracciones, sobre todo por ejemplo en contextos sedimentarios, ¿no? en llanuras aluviales, es desecar el suelo. Lo que estamos es haciendo que mueran nuestros suelos, desertificando nuestros suelos, porque lo que estamos es quitándole humedad, ¿no? Justo lo contrario de lo que decía antes con lo de los riegos de invierno, ¿no? Lo que estamos quitando la humedad y lo que estamos es matando, desertificando el suelo. Pero además, claro, haciendo eso, lo que estamos impidiendo es que los ecosistemas fluviales tengan agua, ¿no? Porque lo que estamos detrayendo de... Así que la primera solución pasa por un control efectivo, pero claro, venciendo todos esos intereses y toda esa resistencia a que haya un control efectivo. Claro, a partir de ahí, y enlazando con la cuestión del agua de baza, ¿no? Creo que tendría que plantear varias cosas. Lo primero hay que plantear los problemas de forma integrada, ¿no? Y las consecuencias, si se da toda la concesión del agua de Siete Fuentes para consumo de boca, pues las consecuencias son desastrosas para el sistema de riego y para todo eso que decíamos, que de lo que hablábamos antes, que está asociado, ¿no? Para todos esos valores en términos de flora, de fauna, en términos de paisaje, de infraestructura, ¿no? Es decir, tiene unas consecuencias desastrosas. En el caso claro, ahí se ha visto obligada en buena medida la propia comunidad de regantes a presentar, ¿no? Un proyecto de modernización, de riego localizado y de generación de pantanetas porque no les queda otra. No ya solo porque le interese más o menos o por cuestiones de productividad, sino porque no les queda otra. Y eso es lo que le está pasando también en parte a algunas comunidades que se ven impelidas, que se ven arrojadas a hacer esos tipos de procesos porque si no, no van a tener dotación de agua. No es que no vayan no les llegue el agua, sino es que ni siquiera van a tener dotaciones de agua si no hacen ese tipo de obras, ¿no? De proyectos. Claro, lo que habría que ver las problemáticas, como decía antes, de manera integral. Quitar el agua al Siete Fuentes, ¿no? Y todo el sistema de riego para abastecimiento urbano, pues tiene su lógica, porque tiene prioridad el agua para consumo humano, el agua de boca, frente a al resto de usos, ¿no? Pero claro, ahí había que plantearse un montón de cuestiones, ¿no? Dentro de los consumos domésticos entra a llenar una piscina o regar un césped, ¿no? De un chalet, no solo beber agua o lavarse, ¿no? Nosotros tenemos sistemas de abastecimiento de agua doméstico, de agua urbana, que no distinguen potables de no potables. Una solución, sobre todo en zonas donde falta agua, podría ser empezar a distinguir las potables de las redes de aguas potables de las redes de no potables, ¿no? Otras soluciones pasan, por ejemplo, por auténticas, en ese caso sí, modernizaciones, que es la de reutilizar la agua, ¿no? Y que es la de darles tratamientos terciarios, no secundarios, sino tratamientos terciarios a esa agua y recircularla a cabecera o a los puntos en los que se pueda dentro de los sistemas de regadío, es decir, el agua que consuma baza, que pase a planta de tratamiento con un tratamiento terciario y se puede recircular en parte o en buena medida utilizando, por ejemplo, energía solar, bombeando ese agua hasta cabecera para poder mantener el sistema funcional, ¿no? O se pueden buscar otra serie de mecanismos, ¿no? Ya no solo para reducir consumos de agua o para reutilizar el agua, sino incluso para poder hacer hasta recargas de agua de un acuífero que ya está en parte sobreexplotado, ¿no? y que ya se le ven los efectos, ¿no? Lo que habría que estudiar es qué formas de retención de agua y de recarga de agua se podrían incluso implementar, y todo eso son formas de mejorar y de modernizar, ¿no? Es decir, que se pueden plantear alternativas y esas alternativas en parte existen, en parte nos las podemos ir inventando. El problema es que por parte de las administraciones habitualmente solo se piensa en sota, caballo y rey, y ese sota, caballo y rey, pues básicamente estamos hablando de hormigón, PVC y hierro, ¿no? Y poco más. No se dan alternativas pensadas desde, como decía antes, las soluciones basadas en la naturaleza, pensadas desde una visión integrada
de la gestión de los recursos hídricos y sobre todo no se dan soluciones que estén pensadas desde la multifuncionalidad de la agricultura, que es donde está en parte, yo creo, el nudo gordiano de toda esta situación, ¿no? De toda esta crisis, que tiene que ver con el reconocimiento del que se hablaban también algunas de las preguntas, ¿no? Ese reconocimiento social, académico, cultural, ¿no? Que es un reconocimiento también al final administrativo, y esa falta de consideración, ¿no? y de apreciación. Como decía antes, claro, si nosotros pensamos en la agricultura en términos extractivistas, solamente en términos productivistas, es decir, la agricultura sirve para producir alimentos y alguna fibra, aunque aquí nosotros producimos pocas fibras, ¿no? Pero sirve para producir alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues producir cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata de producir mucho, para producir barato, para exportar mucho. Y todo lo que nos responda a esas lógicas, ¿no? Que están dentro de lógicas de crecimiento económico y de lógicas globales, de mercados globales, pues no tiene valor, porque no tiene un valor económico, ¿no? Claro, eso es peligrosísimo, porque eso nos lleva a una rueda, con una bola de nieve que va creciendo y que nos lleva a la destrucción, nos lleva al agotamiento de nuestros acuíferos, nos lleva al agotamiento de nuestros suelos, nos lleva a la destrucción del paisaje, nos lleva a la destrucción de tejido social, por ejemplo, el de las propias comunidades de regantes y el de la propia estructura de la propiedad, la estructura de relaciones en el ámbito de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Y eso es un desastre, eso nos lleva a la misma, ya lo sabemos, porque eso además construye infraestructuras que son enormemente rígidas y que no tienen capacidad de adaptación a los cambios que se están produciendo ahora, ni obviamente al cambio climático, ¿no? Al revés, lo que hace es acentuarlo, como decía antes, ¿no? Por esa sobreexplotación de recursos, no solo de agua, sino también de suelos, ¿no? Es decir, lo que hace es acentuar el proceso de desertificación. Yo creo que lo que estamos haciendo es una locura, lo que se está haciendo es una locura realmente, ¿no? Pero si nosotros tenemos en cuenta que la agricultura, la actividad agraria en general es multifuncional, ¿no? Pues decía antes, el concepto de eficiencia cambia y el concepto de moderno cambia también, pero también cambia la forma en la que nosotros percibimos, la forma en la que nosotros miramos, apreciamos a la gente que gestiona eso, que son labradores, que son agricultores y pastores, porque ellos son los que han generado históricamente y los que están llamados a conservar y a mejorar esos socioecosistemas, esos paisajes. Ellos son los que nos están dando esos servicios, ¿no? Ellos son los que están manteniendo suelo, los que están manteniendo biodiversidad, los que están manteniendo variedades locales, ¿no? Los que están regulando cursos fluviales, recargando manantiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se hace, como decía, a base de conocimiento y a base de trabajo, ¿vale? El problema es que nadie reconoce ese trabajo porque se considera que eso es subdesarrollo, que eso es atraso, que eso es ignorancia, porque nosotros asimilamos todas esas prácticas tradicionales con ese subdesarrollo, esa ignorancia que no va ligada a la modernidad, entendida solo desde esa perspectiva productivista. Si nosotros empezamos a cambiar nuestra concepción, ¿no? Y empezamos a apreciar no solo lo que de bonito tiene una acequia y todo lo que tiene alrededor, sino lo que de conocimiento tiene el manejo de esa acequia y todo lo que hay alrededor, nuestra perspectiva cambia por completo. Claro, eso es patrimonio, ¿no? Que es una de las cosas que nos decían por ahí varias personas, ¿no? Eso es patrimonio, pero ese patrimonio es un patrimonio que tiene que estar activo, que tiene que estar vivo, porque tiene que seguir produciendo, ¿vale? Y las figuras que nosotros tenemos actualmente de protección del patrimonio no son útiles porque no están pensadas para ese tipo de patrimonio, están pensadas para la Alhambra, donde no vive nadie desde hace un montón de tiempo, ¿no? O para un castillo, el castillo de Freila, pues que está en ruina y que tú lo que haces es protegerlo, salvaguardarlo y fosilizarlo, ¿vale? Pero eso no lo puedes hacer con la actividad agraria, no lo puedes hacer con un territorio donde vive gente y donde trabaja gente. Tú tienes que dar un tipo de reconocimiento que lo que hace es proteger la actividad, proteger al agricultor y proteger el paisaje que genera y premiarlo por ello, incentivarlo por ello.
Por eso decía que la clave realmente está en la concepción multifuncional de la agricultura, ¿no? Y en establecer mecanismos que permitan completar la renta de esos agricultores y que permitan además un reconocimiento de la labor de esos agricultores. Es decir, que a ti no te paguen solo por producir un tomate, un kilo de tomate o un kilo de papa o un kilo de maíz, sino que a ti te paguen por mantener esos paisajes y todos esos servicios ecosistémicos, y hay un montón de mecanismos que se pueden establecer, no hablo de subvenciones, o no solo de subvenciones, sino que hay un montón de mecanismos, pero claro, pasan por reconocer esa multifuncionalidad, de manera que el agricultor no solo sea un productor, sino que el agricultor es un custodio, ¿no? Es un guardián del territorio, y se le reconoce esa labor, ¿no? Yo creo que ahí es donde está en buena medida el quid de la cuestión. Y no sé si por ahí he contestado o no, por lo menos he hablado de casi todo. De casi todo has hablado lo de las concesiones la participación de las administraciones públicas. Eso. Que también preguntaban por ahí. Eso, ahí por ejemplo, el papel de las administraciones siempre es contradictorio, ¿vale? Y todos hemos visto a las administraciones haciendo una cosa y la contraria a la misma vez, ¿no? Es decir, protegiendo la naturaleza y destruyéndola al mismo tiempo, ¿no? Y claro, el problema es que muchas veces la protección de la naturaleza se convierte solo en un lavado de cara, ¿no? Y no es realmente la política, no es el centro de la política, ni es la estrategia principal de las administraciones. ¿Por qué? Pues porque se piensa que eso no es competitivo, que eso no da dinero. Así que la política agraria a lo que tiende fundamentalmente es a la intensificación, el productivismo y el extractivismo. Punto. Todo el resto son todo el resto de elementos, de medidas de carácter ambiental, o incluso la producción ecológica, ¿no? Se convierte básicamente en un adorno, se convierte básicamente en un apéndice o en una justificación. Y para que hagáis una idea, bueno, yo un día lo dije, ¿no? En uno de los comentarios, el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, ¿no? Dentro de las políticas agrarias, que no permite a los grupos de desarrollo rural actuar sobre los sistemas de regadío, por ejemplo, ¿no? Eso se hace directamente de la consejería. Pues el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía entra en contradicción flagrante con todas las estrategias de desarrollo de todos los grupos de desarrollo local de Granada y una parte de Almería, ¿no? Unos defienden el territorio y sus valores y los sistemas históricos de regadío y su mejora, y el otro todo lo contrario, su destrucción mediante todos estos procesos de modernización. En términos económicos, pues en realidad la proporción es como la que queráis, a cero, ¿no? Es decir, no hay ni un solo euro para el mantenimiento, mejora, conservación, restauración de sistemas tradicionales. Conseguimos que hubiera, en teoría, una medida de la que habló Mari Carmen en su charla, y que tenía que haber salido en septiembre de 2018, que no salió, que tampoco salió a lo largo del 2019, que para que hagáis una idea, pues eran 500.000 euros para toda Andalucía. 500.000 euros es nada en comparación con la subvención que se da para los proyectos de modernización, ¿no? De una sola comunidad. Si pensamos en términos de política hidráulica y de las administraciones hidráulicas, pues 3/4 de lo mismo. De hecho, es que ni siquiera se tienen en cuenta a estas comunidades tradicionales y a estos sistemas históricos de regadío, sino es precisamente para decir que son ineficientes y que desperdician agua, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no se tiene una visión integrada de la gestión del agua, ¿no? Y porque no se piensa en esa multifuncionalidad de la agricultura. Así que el papel de las administraciones, yo no diré deficiente, sino que es muy negativo respecto porque ni siquiera hay conciencia, ¿no? Ni siquiera hay conciencia muchas veces ni de que existen. Es que no se tienen en cuenta dentro de la planificación, y cuando se tiene en cuenta es justo para todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos seguimos avergonzando o seguimos pensando que no tienen valor. Hay una cosa curiosa, le iba a decir en la presentación, al final no lo he dicho, ¿no? Y preparando la charla y viendo los recursos así hago críticas en casa al propio grupo de desarrollo. Y viendo los elementos patrimoniales, si metéis en Altiplano Granada
la página del grupo de desarrollo, y vemos los recursos patrimoniales, ¿no?, que hay en los pueblos y en el territorio del altiplano. Los regadíos no aparecen como parte del patrimonio, ni del patrimonio histórico, ni del patrimonio etnográfico, ni del patrimonio natural, cuando son todo eso a la vez, ¿no? Y es decir, que ni siquiera el propio grupo ha reconocido eso. Ha reconocido esos sistemas históricos de regadío como parte importante, como una parte fundamental del territorio. Aparecen las iglesias, aparecen los castillos, y como mucho, pues aparece el molino que he puesto en la fotografía antes, el molino una fotografía antigua del molino del duque de Castilleja, ¿no? Eso es lo único que aparece relacionado directamente con el agua. Así que, fijaros hasta qué punto tenemos metido hasta el tuétano, no ya el desconocimiento, sino la más absoluta ignorancia sobre qué suponen esos sistemas de regadío, ¿no? Así que no los tenemos integrados como una parte fundamental de nuestro patrimonio, de nuestros paisajes, de nuestro territorio. Bueno, en honor a la verdad, estamos trabajando en ello. Claro. Sí. ¿Ves? Esta ponencia tiene que ver con todo esto. O sea, que estamos aprendiendo, lo decía Frijo al principio, estamos aprendiendo de todo esto mucho, y es una cosa que todavía pues se está trabajando. Te preguntaban, voy a recordarte alguna que te has dejado, alguna cosilla, y paso a las siguientes y así ya retomamos. Te preguntaban específicamente por una ley integral de patrimonio, si esto podría, estos problemas que estás comentando, pues si se podrían solucionar con esa ley integral de patrimonio. Luego nos pregunta Pepa Linares, ¿qué figura o modelo de protección crees que sería más adecuada para las vegas del altiplano con sus regadíos tradicionales? Si se contempla en algún modelo la compensación a los integrantes de las comunidades de regantes como agentes conservadores de estos ecosistemas e infraestructuras. José Manuel Guillén nos pregunta, José Manuel o Juan Manuel, perdón, nos pregunta, bueno, considera que es indudable el valor de los regadíos históricos, pero me entiende que su conservación se hace muy difícil, que dice, nos comenta que ha intentado hacer entender el valor que tienen a los regantes de galera, comparándolos con el proceso que se dio con las cuevas y demás, pero pregunta con qué argumentos que se pueda entender o que pueda entender el agricultor de a pie podemos combatir la destrucción de estos sistemas de regadío, cuando el resultado económico a corto plazo que ofrecen no es percibido por los propietarios. Y máxime si desde el ayuntamiento hace pocos años financió el entubado con PVC de una parte de una acequia histórica. Y pregunta si hay algún ejemplo concreto en que hayáis sido testigos de un cambio en la percepción de los valores de estos sistemas históricos. Finalmente, y si no se me ha olvidado ninguna otra pregunta, Pedro del Castillo le pregunta a María Teresa si tenéis prevista alguna actuación en el altiplano. Y yo quería hacer un comentario así último relacionado con los servicios ecosistémicos. O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de la multifuncionalidad de los sistemas agrícolas que no se reconoce, y otro de los problemas que tenemos es que no se reconocen los servicios ecosistémicos. Y esas dos cosas están además bastante relacionadas. Entonces probablemente tiene que ver con eso. Cuando consigamos la balanza o inclinar la balanza hacia los servicios ecosistémicos, también podremos hablar de la multifuncionalidad de la agricultura. Y os dejo. Sí. También, María Teresa, puedes intervenir cuando quieras. Sí, eso que... Eso además que conté, además que tenemos mucha experiencia, no ya del estudio, sino en la parte de pelea de defensa, ¿no? Y de lo difícil que resulta, no tanto convencer, porque yo creo que cuando a la gente se le explican las cosas desde esta perspectiva, pues cambia, igual que yo lo digo, igual que yo también he ido evolucionando, ¿no? Yo siempre lo digo, si a mí me hubieran preguntado hace 10 años ¿qué hay que hacer con las acequias tradicionales? Hubiera dicho, pues dejarlas todas de tierra y ponerlas todas como estaban en el siglo XV, ¿no? Y claro, eso no se puede hacer, es inviable, y además no es ni siquiera lo deseable, ¿no? Y ahí todos vamos evolucionando en la búsqueda de soluciones que son complejas, que son mixtas y que tienen que tener en cuenta todos esos factores y más, ¿no? Todos de los que hemos ido hablando y más, ¿no? El ejemplo que ponéis de galera es muy bueno, ¿no? Es lo de las cuevas, que es como lo que decía antes de los cascos históricos, ¿no?
Es decir, algo que se ha considerado durante mucho tiempo como algo, como un símbolo de la pobreza, del subdesarrollo, ¿no? Y, de la ignorancia, del catetismo, de todo lo malo que queramos, que sin embargo hoy en día es algo apreciado, reconocido, ¿no? Y que tiene una utilidad no solo social, sino que también tiene una utilidad desde el punto de vista económico muy, muy evidente, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo desde el punto de vista de la concienciación, de la investigación, sino que hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo para poder ir preservando estos sistemas. Desde el punto de vista legal se pueden hacer cosas. Si una ley de patrimonio sería útil, lo dudo mucho, sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, la concepción que tiene patrimonio actualmente, ¿no? Y declarar BIC un sistema de regadío, pues es crearle un montón de problemas a los regantes, ¿no? Que es echarle una losa encima a los regantes tal y como se gestiona actualmente el patrimonio cultural, ¿no? Porque no está pensado para eso. Y eso quiere decir que no sea útil en algunos casos, como la acequia del Toril, por ejemplo, ¿no? Ahí en Alicún, pues sí, pero son casos excepcionales, ¿no? Y hay que pensar en otro tipo de figuras desde el punto de vista patrimonial. A mí me parece muy interesante y lo tenemos totalmente integrado, el concepto de patrimonio agrario, que recomiendo a todo el mundo que lean la Carta de Patrimonio Agrario, la Carta de Baeza, coordinada por José Castillo, que es compañero de Historia del Arte, ¿no? Que es una concepción dinámica de la protección, no estática, que no tiende a fosilizar, y desde el punto de vista patrimonial ahí podemos avanzar un montón, teniendo en cuenta siempre la parte tangible e intangible del patrimonio. Pero claro, tenemos que dar un tratamiento que tenga en cuenta la parte productiva y la parte ambiental, ¿no? Es decir, hoy en día ya no sirve andarse con los mismos esquemas compartimentados de estos son humanidades y estos son ciencias de la naturaleza, ¿no? Y estos son matemáticas y estos no. Ya sabemos que todo es mucho más complejo y está interrelacionado y que precisamente cuando hablamos de multifuncionalidad, ¿no? Sí, todo se vuelve más complejo, pero se vuelve al mismo tiempo mucho más interesante y más útil para la planificación, para la gestión y sobre todo de cara a la sostenibilidad, ¿no? Y se pueden dar muchos más argumentos, además de los que hemos ido dando, y más soluciones locales, por ejemplo. Si los ayuntamientos colaboran en el mantenimiento del sistema de regadío tradicional, con las mejoras que se vayan introduciendo, con cambios que se vayan introduciendo, ¿no? Que no pasan a proponer un trozo de tubo en un sitio donde no hay otro remedio, o por encementar un trozo donde no hay otro remedio, o por hacer tratamientos mixtos, por experimentar. Pero si el ayuntamiento colabora con la comunidad de regantes, en muchos casos el propio ayuntamiento es regante, ¿no? O el abastecimiento del pueblo, en muchos casos es una concesión o es una cesión que hace la comunidad de regantes, el ayuntamiento echa una mano y puede firmar incluso un contrato con la comunidad de regantes. Un contrato parecido a los contratos de custodia del territorio. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento quiere que se conserve su paisaje, quiere que se conserve su patrimonio, ¿no? Y quiere ayudar a sus vecinos, en este caso a la comunidad de regantes, para que se pueda mantener la actividad productiva al mismo tiempo. Pues ya le está dando un apoyo que no es solamente un apoyo material o económico, sino que es un reconocimiento que es fundamental para los propios regantes, ¿no? Y lo puede hacer a través de los PCEAs, como se está haciendo en muchos casos, para entubar o para poner cemento, pero lo puede hacer en otra dirección, ¿no? Si desde el propio ámbito municipal, desde el propio ámbito local, se va colaborando, se va provocando que haya un consumo local de los productos, no solo que la gente compre los productos de su vecino para comerse en su casa, sino, por ejemplo, que los restaurantes de Galera tengan producto local, ¿no? Que yo cuando vaya a Galera lo que quiero son comerme unas papas o unos tomates o una habichuela o lo que haya que comerse, que sea de Galera o de Castilleja o de Benamaurel, ¿no? Y con eso no solo sé que estoy apoyando a la producción local, sino que además yo sé que a partir de ahí puede haber una diferenciación en términos también gastronómicos, en términos de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es otra seña de identidad, una seña de identidad muy potente para el pueblo, ¿no? Que cuando yo vaya a aquella zona y diga, bueno, pues ya he visto el Castellón y he visto Tutuji y me he visto el museo, que ya hay un montón de cosas en Galera, ya es excepcional, ¿no? Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo otro día más por aquí o ya me voy? ¿O vuelvo otra vez porque tengo más cosas que ver?
si alguien me ofrece la posibilidad de visitar La Vega y que me enseñe La Vega, uno de los agricultores, por ejemplo, uno de la gente que sabe y que conoce cómo funciona el sistema de captación, de reparto de agua, que me pueda dar un paseo agradable por La Vega, con quien sea, con mi pareja, con la familia, son sitios preciosos de paseo. Y son sitios donde además uno puede aprender historia y puede aprender sobre medio ambiente y sobre la relación del ser humano con el medio ambiente y sobre sostenibilidad, y puede aprender sobre gobernanza comunal, sobre gestión de esos recursos. A cualquier persona que se la lleve a dar un paseo por una vega y se le explique algo de cómo funciona, alucina. Y además se le dice, bueno, pues aquí se produce esto. Y este producto local lo puedes comprar en la tienda del pueblo o te lo puedes comer en el bar o el restaurante de aquí del pueblo, ¿no? Se trata de que vayamos entrelazando y uniendo todo ese tipo de cuestiones, porque no podemos tratar a La Vega solo como patrimonio, ¿no? Sino que tenemos que tratar a La Vega como un espacio productivo y como un espacio natural, ¿no? Como algo que realmente integra todas esas variables, ¿no? Y sí que hay cambios en la percepción, ¿no? de todo esto. Y bueno, antes hemos visto el testimonio directo de Juan Francisco, ¿no? Pero hay mucha gente que lo que hace es que descubre los riesgos históricos y que descubre Las Vegas, que descubre incluso su propia Vega, habiendo vivido toda la vida y no se ha enterado ni siquiera de lo que tiene al lado, ¿no? De lo que incluso a lo mejor han vivido sus padres y sus abuelos, y siempre lo ha visto como algo negativo porque ha sido símbolo o ha sido asimilado a ese esfuerzo titánico que han ido haciendo las generaciones de campesinos y como digo antes, y al atraso y a la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos es que cambiar esa imagen y como decía antes, dignificar y mejorar la vida de los labradores, de los agricultores y de los pastores, haciendo que puedan seguir haciendo lo que mejor hacen, que no es producir, sino que es cuidar el territorio. Tere, di tú algo. Sí, no, Pedro Castillo, lo de si tenemos algún proyecto cerca en el altiplano. Bueno, ahora mismo estamos con el catálogo este que he mencionado antes, de intentando recopilar toda la información que podamos en este tiempo antes de la presentación de las alegaciones. Y sí, en principio estábamos pendientes también de un proyecto en las 7 fuentes ahí en Baza. Esas eran las 2 cosillas que teníamos ahora mismo pendientes. Más prioritario ahora mismo lo del altiplano por la urgencia de la presentación del proyecto, pero sí, ahí estamos. Nos gustaría, la verdad es que ahora acercándonos al tema de todo el patrimonio, es impresionante lo que hay por ahí. Yo no lo conocía algunas cositas muy chicas, pero increíble lo que hay por ahí. Estaría bien que saliera alguna cosa más. Nos queda un comentario y una última pregunta y os dejamos tranquilos. Dice Remedios que para cambiar la visión de un agricultor primero debe reconocerle el trabajo realizado la sociedad en todos los aspectos. Creo que coincides totalmente, ¿no? Lo has dicho varias veces. Y Tere nos pregunta si el tema del patrimonio en el proceso del plan hidrológico del Guadalquivir, que cómo lo veis, que cómo crees que debemos plantearlo. Y con esto te devuelvo la palabra, Tere, después. Bien, pues a lo largo de estos años, una de las cosas que hemos ido viendo, claro, nosotros planteamos, bueno, pues para conservar todos estos sistemas, para hacer que sobrevivan, pues el principal problema es un problema de renta agraria, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es mejorar la renta agraria, la renta de los agricultores que cultivan en estos espacios, ¿no? Y los canales de comercialización, todas esas cosas de las que he hablado, ¿no? De comercio local, de kilómetro cero en fin. Y esa parte es fundamental. Pero en realidad nosotros lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que hay 2 patas que tienen la misma importancia. Una sí es la renta, es decir, tiene que ver con que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo. Pero ya he dicho que no tiene que ver solamente con la venta de productos, sino que la solución tendrá que venir muy probablemente por el reconocimiento de otras muchas funciones que se realizan, ¿no? Y que ya digo, pueden venir vía contratos de custodia de territorio, vía exenciones fiscales,
vía colaboraciones para el mantenimiento de la infraestructura, vía subvención directa, es decir, que muchas herramientas. Pero la otra pata, que es fundamental y que en algunas ocasiones hemos ido viendo que es incluso más importante que la renta, es la del reconocimiento. El reconocimiento social, pero el reconocimiento también por parte de la academia, por parte de los científicos y el reconocimiento por parte de las administraciones, de la labor que realizan los agricultores y los pastores. Que nosotros hemos encontrado incluso con casos en los que un muchacho joven que es pastor que decía, dices que yo no puedo ir a una discoteca y decís que soy pastor. Es que se te viene el alma a los pies. ¿Qué le dices tú? ¿Quién va a ser pastor? ¿No? Si no puedes relacionarte normalmente con los demás, si no puedes ir a una discoteca o a un pub y decir soy pastor, cuando debería ser un motivo de orgullo, ¿no? Cuando decir soy agricultor debería ser un motivo de orgullo, ¿no? Porque deberían estar implícitos el reconocimiento de toda esa labor, de todas esas funciones y de todos esos conocimientos, ¿no? Que incluyen todos los aspectos tradicionales del conocimiento local y que incluyen un montón de conocimientos actuales, modernos, súper innovadores, de los que hablaba antes, ¿no? Así que las dos cosas tienen que ir de la mano. En algunos casos, por ejemplo, en relación con el papel del turismo, ¿no? Nosotros hemos ido trabajando en el Poqueira, porque de hecho allí nos llamaron, porque estamos intentando recuperar la actividad agraria, ¿no? ¿Y qué ha sucedido allí? Pues que la actividad agraria que ha dado lugar a un paisaje que es singular, al que todo el mundo quiere ir a hacer turismo, pues lo que ha hecho es terminar de matar la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Pues porque, claro, como hay turismo, pues la gente se va al sector servicios. E incluso teniendo la posibilidad de tener un sueldo o unos ingresos similares, incluso a veces mayores, en la actividad agraria, pero pongamos similares, ¿no? La gente prefiere ser camarero o montar un bar. ¿Y por qué? Pues porque luego podremos hablar de si tiene más trabajo o menos trabajo, pero está mejor visto trabajar en el sector servicios, en el sector turístico, aunque sea un camarero, que ser un agricultor. Y eso es una locura. Eso es una locura. En términos sociales, eso no se sostiene, ¿no? Así que es fundamental ese reconocimiento, que ya digo que tiene una base, y que tiene una base científica, ¿no? Para poder darle ese reconocimiento, ¿no? Y claro, el problema es que en todo esto, que ya por meterme en el último comentario, en todo este tipo de cuestiones, la defensa de los regadíos históricos, lo que menos pesa, lo que menos le importa a todo el mundo es que sea patrimonio histórico, ¿vale? Tú no puedes ir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y decirle, mire usted, podemos demostrarle a ciencia cierta que este sistema de regadío de cuyas, de zujas, de caniles, tiene 1000 años. Se creó en época califal, ya estaba funcionando, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y a mí qué? Es que no tiene ningún tipo de peso. No tiene ningún tipo de peso a nivel de la planificación. ¿Por qué? Pues porque lo que pesa son otros factores, yo digo, sobre todo de carácter productivista, ¿no? Y es una pena, y es otra locura, ¿no? Y ¿cómo podemos encajar ese patrimonio? Pues ese patrimonio hay que encajarlo en relación con la multifuncionalidad, de nuevo, de la agricultura, ¿no? Es decir, es patrimonio, y la importancia que tiene ese patrimonio es por los servicios que nos presta, que no están aislados, ¿no? Que no son solamente servicios relacionados con el ocio y con el turismo, o servicios de carácter identitario, ¿no? En relación a la propia cultura de las localidades, sino que están en relación con todos los otros aspectos, ¿no? Y es precisamente esa cultura la que permite que haya esa biodiversidad. Es precisamente esa cultura la que permite que haya sistemas de regulación, de recarga de acuíferos, la que permite que haya una agrodiversidad, o la que permite que se mantengan esos suelos, ¿no? Y como decía antes, tan patrimonio es un molino del siglo XVI que esté abandonado, en ruinas, ¿no? Como nos gusta que esté el patrimonio, más a los arqueólogos, tan patrimonio es eso como el suelo de cualquiera de las parcelas de cualquier sistema de regadío, porque ese suelo es el resultado de ese proceso de interacción entre el ser humano y la naturaleza. Ese suelo tiene un componente antrópico fundamental, porque ese suelo ha sido manejado a lo largo de generaciones y generaciones,
¿no? Y si nos pusiéramos a hacer cálculos, que nosotros lo hemos intentado algunas veces, pero claro, resulta complicado, pero si nos podemos hacer cálculos de la cantidad de tierra movilizada para la construcción de todas esas acequias, para la construcción de todas esas terrazas, para la construcción de esos suelos, o la cantidad de piedra movida para la construcción de los bancales, ¿no? de las paratas o de los ribazos para contener esas terrazas, y de los caminos asociados a esas vegas, pues probablemente cualquiera de las vegas de cualquiera de los pueblos del altiplano, si lo calculamos en términos de volumen de construcción, es decir, en términos de monumentalidad pura y dura, probablemente el resultado nos asombraría y veríamos que cualquiera de esas vegas, la de Benamaurel, la de Cuya o la de Freila, pues tiene un volumen de construcción más grande que la Alhambra, ¿no? Pero no sabemos apreciarlo. ¿Por qué? Porque no están construidas por el poder, porque no están construidas para representarse, para que el poder se represente a sí mismo, sino que son construcciones campesinas que están construidas a base de esfuerzo, de trabajo campesino, de capacidad de organización campesina y de conocimientos ecológicos locales generados por los propios campesinos. Y nosotros no estamos acostumbrados a reconocer el valor que tiene el campesinado, aunque nos haya alimentado durante generaciones y aunque la agricultura esté llamada a seguir siendo la base de nuestro futuro, ¿no? Y de nuestra subsistencia. Pues yo quiero dejarlo aquí. Es que iba a comentar algo, pero me parece que José María está tocando precisamente la base, ¿no? Empezamos en las próximas conferencias a hablar de gobernanza, de comunidad, de poner en valor, de visibilizar todo no solo este patrimonio, sino el valor que estamos intentando con el ciclo del agua sacar a la luz, porque estaba ahí, pero no lo hacemos nuestro, y bueno, creo que es importante que vayamos entendiendo en el territorio todo esto, todo este trabajo, toda esta historia, todo esos recursos que tenemos, y que si no lo creemos realmente, como te has dicho, tenemos aquí algo así más que la Alhambra, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, y bueno, creo que es un reto visibilizarlo. Cojo el testigo que has comentado, incluso he comentado al Grupo de Desarrollo Rural, de visibilizar todo esto que tenemos en el territorio y que todavía no hemos sido capaces de reflejar en esta página, pero tenemos en otros documentos, en otras guías, pero que no le hemos dado toda esa difusión, está ahí. La idea del Grupo de Desarrollo Rural es de verdad darle no solo connotación, sino valor y proceso, y nada, daros las gracias. Creo que más o menos hemos estado aquí, bueno, las 2 horas que estamos haciendo en todas las charlas, y no sé si Frisco quiere comentar algo para despedir, pero dar las gracias a todo el mundo por estar, y pasaremos todo el material, los enlaces y todo lo que nadie se aporta. Gracias. Pues nada, yo por mi parte simplemente por agradeceros a todos que he estado en la charla, José María, María Teresa, por prestarse a prestarnos su conocimiento en este ciclo de conferencias, en el que, como decía antes, es fundamental, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera en un posicionamiento hay mala intención ni intereses, sino que hay falta de conocimiento, y eso es lo que intentamos con esta charla, aportar conocimiento en cada una de las aristas, que son muchas, que tiene el debate sobre la gestión del agua y su uso, y cómo llevar el modelo de gobernanza, de toma de decisiones, y al final pues decidir lo que más queremos que sea en nuestro territorio desde el punto de vista del agua, que al final lo es todo. El agua es el modelo agrario, el agua es el modelo ganadero, el agua tiene mucho que ver con el modelo económico, la sostenibilidad, así que, en fin, por eso hacemos esta charla dentro del proceso participativo, y nada más, agradeceros la presencia de nuevo, y nada más, está, por mi parte despedirme, y muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y bueno, disponibles para lo que queráis y lo que podamos. Eso. El trabajo lo estamos esperando como agua del altiplano. Así que encantado. Venga. Pues hasta luego, gracias. Hasta luego a todos.
saludo. Un saludo, hasta luego.